Hola, buenos días. Somos el grupo uno. Vamos a realizar la tarea del capítulo 5. Este grupo está conformado por mi persona, Leiter Villavicencio, Marlon Alvarado, Kenneth Melo y Kenny Mero. Entonces, el problema uno nos dice: el siguiente circuito está formado por un resistor de 100 ohmios, un diodo LED rojo de alta intensidad y un diodo de silicio. Determine el voltaje de la fuente de poder mínimo para que el diodo LED se encienda. Bueno, para empezar a explicar este ejercicio, tenemos que aclarar que dependiendo de la fabricación del diodo LED de alta intensidad, varía la intensidad de corriente que puede soportar. Para este caso, para este diodo LED rojo de alta intensidad, llega a soportar corrientes desde 10 hasta 30. Usaremos dos resoluciones, una en la que usamos una corriente de 20 miliamperios y otra usamos 30 miliamperios. Para ambos casos, la diferencia de potencial que llegan a soportar es de 2,2 voltios. Y al ser de silicio, los diodos ser de silicio, su diferencia potencial será de 0,7 voltios. Ok, el ejercicio, para resolver el ejercicio, primero que queremos resolverlo por ley de mallas de Kirchhoff, aplicando también la ley de nodos y también aplicando la ley de Ohm. En este caso, con la ley de mallas de Kirchhoff, vamos a ir recapitulando todos los que serían los voltajes de todo el circuito para poder calcular este último voltaje que soportaría el diodo LED eh, de alta intensidad, y con la ley de los nodos calcularíamos cuál es la corriente que pasaría por ese LED, y con la ley de Ohm calcular ese voltaje. Bueno, para la resolución del problema tenemos que, aplicando las leyes de Kirchhoff, que dice que la sumatoria de los voltajes es igual a cero, tomamos el voltaje de la fuente como positivo, ya que su salida es positiva, el voltaje del diodo de silicio como negativo, ya que su salida es negativa. De esa misma forma, el voltaje del diodo LED rojo y el voltaje de la resistencia, también negativo, lo cual igualamos a cero. Entonces, despejamos el voltaje de la fuente y tenemos que el voltaje de la fuente es igual a la suma de los voltajes de los diodos más el voltaje de la resistencia. Para obtener el voltaje de la resistencia, hacemos uso de la ley de los nodos. En este caso, tomamos que la intensidad de corriente del LED rojo es igual a la intensidad de corriente en la malla. Entonces, para el voltaje de la resistencia, por ley de Ohm, nos dice que es a la corriente por la resistencia. En este caso, tomamos el valor de 20 miliamperios para la corriente de LED y 100 ohms por la resistencia, dándonos un valor de 2 voltios. Entonces, el voltaje de la fuente, sumando los voltajes de los diodos y el voltaje de la resistencia, nos da un resultado de 4,9 voltios como voltaje mínimo para que encienda el LED rojo. Bien, en la resolución 2 tomamos que la corriente ahora es de 30 miliamperios. Seguimos usando las mismas diferencias de potencial para el LED rojo de alta intensidad y para el de silicio. Y también usamos la misma ecuación de Kirchhoff que encontramos en la resolución 1. Y vemos que el voltaje varía. De 4,9 voltios pasa a 5,9 voltios con la intensidad de 30 miliamperios. Muchas gracias. Chao.